¿Cómo les va? Pero muy buenas noches para todos. Bienvenidos a Línea Directa, otro programa aquí semanal, como ya tenemos acostumbrada toda la teleaudiencia. Quien les habla, como usted ya conoce, como es la dinámica del programa, Marcelo Malvestiti, en la producción general, Cintia Gómez Cerrudo. Vamos a presentar a nuestro primer invitado, como lo hacemos siempre, se llama Mauricio Brizuela, es secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos. ¿Cómo te va, Mauricio? Gracias por estar acá, muy amable. Bien, gracias a vos, Marcelo. Bueno, por la crisis que todos conocemos, por la situación actual que se ha agravado considerablemente, ¿cuánto se han profundizado los problemas laborales en el cordón industrial? Realmente en los últimos meses ha crecido mucho la problemática de los despidos a estos despidos encubiertos que le quieren llamar retiros voluntarios, a modificaciones de lo que estamos hablando con los compañeros, que querer achicar horas de trabajo, el salario todavía, hay muchos que todavía han quedado con el 15%, algunos que todavía tenemos una parte por delante de la paritaria, lo cual es muy difícil sentar a la patronal, en todos en pos de esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Creo que la industria hoy está realmente complicada y una vez más quiere que los trabajadores paguemos las consecuencias, los platos rotos de decisiones que realmente son ajenas a nosotros. Y Mauricio, ¿en qué estado está, en qué situación se encuentra hoy la empresa Dow? Ya con Dow se han vencido todos los plazos de conciliación obligatoria. El día viernes el Ministerio de Nación ha extendido una vez más la conciliación, lo cual la vamos a respetar. Ayer lo hablábamos con los compañeros en una asamblea, viendo un poco lo que lo han castigado a camioneros, ayer a docentes, con multas multimillonarias que son casi que te llevarían a la quiebra la institución. Me parece que en ese sentido tenemos que tragar sapos, y como decimos nosotros, y aceptar esta conciliación, porque realmente la empresa no se ha movido, mantiene esa postura de los 22 despidos. 22, ¿no? 22 cesanteados. 22 cesanteados que hoy están reincorporados con la conciliación. Y bueno, el día viernes el Ministerio de Nación de Rosario nos dijo que la empresa iba a abrir un plan de retiros voluntarios con un 245, que es el artículo de las indemnizaciones, un poco mejorado. Lo cual, bueno, nos ata un poco de mano. Nosotros lo que ayer hablábamos con los compañeros en asamblea, que esto es una decisión personal, que ya no va por el colectivo, el sindicato en esto no va a entrar, nosotros no estamos para acuerdos personales o para pelear indemnizaciones, lo que estamos es para defender a estos compañeros que se quieren quedar, y bueno, ayer esa postura quedó clara en la asamblea. Mauricio, lo que tengo entendido es que algunos trabajadores cesanteados están con empresas tercerizadas, ¿puede ser? Sí, los 22 son de empresas tercerizadas, los 22. Convencionados, todo mantenimiento. Esta empresa, bueno, tiene una historia larga, 40 años sin sindicalización. Las tercerizadas han sido convencionadas, todas tienen el mismo salario, la misma obra social, los mismos derechos que una persona de fábrica, pero bueno, están contratados a través de empresas tercerizadas. Vamos a aclarar que la empresa Dow se fusionó con la empresa química DuPont. Sí, es así. Es a nivel mundial. Bueno, se fusionaron y ahora se están dividiendo nuevamente. Van a seguir siendo, en Argentina va a ser Dow y va a ser Corteva, lo que es DuPont. Ya DuPont deja de ser DuPont en lo que es agroquímicos y todo ese tipo, va a ser Corteva. Y bueno, hay una tercera empresa que creo que en Argentina, que son químicos de alto costo. No va a haber ninguna empresa todavía radicada, sí los productos, pero no ninguna empresa radicada en Argentina. ¿Y los despidos son para realmente bajar costos laborales o realmente hay crisis? Pecaríamos de inocente o de decir que no hay una merma a través de las importaciones, donde vienen productos de otros países mucho más bajos. Lo que plantean ellos es que tienen que competir con la misma Dow de Brasil o de Colombia, donde los salarios son mucho menos, donde la flexibilización es mucho más grande. No tengo duda que, y lo venimos desde la reconciliación obligatoria, estos 22 compañeros están trabajando, hay horas extras,
Es decir, que hay mucho trabajo. Claro. Lo que están planteando eso es una flexibilización, precarizar como en los años 90, claro, ¿no? Porque claro. seguramente van a pasar, quizás no estos 22 compañeros, pero van a volver a tomar otros personal con empresas tercerizadas sin convención o sin el convenio del SUEPU, que es mucho más barato y bueno, claro, me parece que... con salarios más bajos. Perdón, digamos, ¿no? sí. Con salarios más... ¿Y se puede hacer eso? ¿Se puede, digamos, a misma categoría bajar salarios? Y la realidad es que no van a, por eso no van a volver a contratar a los mismos compañeros, van a volver a contratar otras personas, normalmente con el régimen de la UOCRA, que es de la construcción, donde la UOCRA convive en todas las empresas, pero nunca con estas tareas que son químicas, ¿no? Mauricio Brizuela, la crisis esta, ¿cuánto va a durar? Porque muchos dicen a partir de diciembre, hay algunos economistas que afirman que va a ser en el primer trimestre, a partir del primer trimestre de 2019. Y la otra pregunta sería, ¿se va a recuperar realmente la economía? La realidad que lo que vemos nosotros en los próximos meses creo que es todo negativo, no vemos una mejoría en los próximos meses. Yo creo que el gobierno no es casualidad. Mañana están aumentando las naftas, se viene de nuevo un aumento grande en la luz, en el gas. Eso se va a ir reflejado a la canasta familiar, así que yo creo que de acá a diciembre vamos a tener los peores meses y esperemos que puedan encontrar un poco de tranquilidad para todos, ¿no? Porque uno, más allá que yo no concuerdo nada con este gobierno, realmente los trabajadores la están pasando muy mal, el que tiene la suerte de tener un trabajo. Y siempre cuando nosotros hablamos de crisis y todos los años pasa lo mismo, siempre pensamos en diciembre, viste que nos anticipamos, ya estamos pensando en diciembre y ya está ese temor a qué va a pasar ese mes. Bueno, ahí la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a decir hace horas que no va a haber saqueos, no va a haber desbordes sociales. ¿Eso se puede producir? ¿La ministra tiene buena información como para decir eso? La verdad que creo que es una olla a presión. Si logran descomprimir, seguramente, y creo que es lo que deseamos todos, más allá de las diferencias, que este gobierno termine, diciembre es un mes... Sí. Muy sensible para todos los argentinos. Creo que después del 2001 se vivió, ya también en el 89 se vivió saqueos y un montón de cosas. Realmente hoy una canasta familiar en Rosario está cercano a los 30.000 pesos. Imagínate que de los trabajadores en blanco estaremos arriba de un 10% que están arriba de los 30.000. Es decir que la gran mayoría de los trabajadores no llega a la canasta básica. Creo que es una olla a presión. Lo de las Fuerzas Armadas me parece que está muy relacionado con esto, en contener estas manifestaciones y este mal humor que hay y mal llamado coso que está viviendo la sociedad. Inclusive, eso te quería preguntar si vos creés que es viable esto de que las Fuerzas Armadas puedan inmiscuirse, ¿no?, en la seguridad interior, ¿no? Si eso realmente es algo encubierto para esto de las protestas sociales, las posibles protestas sociales. Nosotros lo vivimos ya hace 2 paritarias atrás, arrancamos con una paritaria que teníamos con la empresa Pampa, estábamos tomando medidas de fuerza, de repente empezó a llegar, creo que era prefectura, me confundo porque también con IDM tuvimos un conflicto hace un par de meses y también llegó la policía, las fuerzas federales a desalojar algo que era una protesta de trabajadores que no estaban debiendo salarios. Me parece que esto, sin lugar a duda, que está atado a tratar de contener las protestas. Yo no tengo ninguna duda, me parece que todavía es un gran retroceso. Para el pueblo argentino es un gran retroceso. El gobierno decía que las Fuerzas Armadas cambiaron, que la gente... No, para nosotros es una herida que volvieron a abrir, porque realmente con el golpe militar la gran cantidad de trabajadores fueron desaparecidos, y militantes y activistas. Me parece que es algo que todavía es una herida que vuelve a abrir este gobierno. Realmente es un gran retroceso para la democracia. ¿Desocupación y pobreza están asociadas a violencia? Yo no tengo ninguna duda. Me parece que
la violencia está y el tema de la inseguridad está atado a la... No sé en qué porcentaje, y no soy especialista en eso, pero sin lugar a duda que está atado a la pobreza, a la marginalidad y a la falta de trabajo. Decíamos fuera de cámara, inclusive para las próximas elecciones, el año que viene, en octubre, donde hay renovación no solamente de candidato a presidente, sino también de otras categorías. Y yo recordaba, inclusive lo anoté, lo que dijo en su momento Perón, ¿no? Dijo, no es que seamos buenos, sino que los demás son malos. Digo, ¿esto está describiendo lo que pasa hoy en la Argentina? O sea, por ahí si lo traemos a la actualidad. La verdad que las frases del general cada vez están más vigentes y sí, sin lugar a duda que esto es, este gobierno entró con banderas de pobreza cero, de no a la corrupción, y creo que a medida que van pasando los meses es igual o peor que el gobierno anterior en el tema de corrupción. Lo que sí tienen un gran blindaje mediático que no hace que la población, que muchas veces no vive de su trabajo y no se intromete en cuestiones políticas, no vea la realidad que está pasando hoy, pero realmente es esto de lo de los aportes truchos, lo del Panama Papers, son un montón de cosas que me parece que en otro país, en un país serio, no debería permitirse y seguramente ya le hubieran pedido la renuncia, pero bueno. La última, Mauricio, ¿cuál es tu opinión? Me interesa conocer tu opinión sobre los dichos de horas pasadas de Luis de Lía, donde dijo que al presidente Macri hay que fusilarlo en Plaza de Mayo. Me parece que también, creo que nos suman, me parece que desvirtúan, que sirven para desenfocar cuál es el punto que tenemos que estar viendo, que es la economía, los pobres, la falta de trabajo, la gran pérdida de fuentes laborales. Me parece que no suma realmente, pero bueno, por un lado lo castigan, y en su momento me acuerdo bien cuando el presidente había dicho que a los Kirchner había que tirarlo por la ventana del colectivo. Entonces, son cosas que me parece que son para los medios, a la gente común de a pie no le importa lo que digan estos personajes, lo que le importa es llegar a fin de mes, tener una estabilidad laboral, así que realmente me parece que lo que sirve es para cambiar el foco de la discusión. Gracias por estar acá, muy amable. Gracias a vos, Marcelo. Bueno, pasó así por línea directa Mauricio Brizuela, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos. Nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a cumplir con los anunciantes. Cuando nos volvamos a encontrar va a estar acá Daniela Montenegro, que es abogada, especialista en Derecho Previsional y Derecho de Familia. Volvemos enseguida. 3 elefantes se columpiaban sobre la bolsa de Polimundi. Como veía que resistía, fueron a buscar otro elefante. Polimundi, la marca en bolsas de polietileno. Exíjala. Joyería Renacimiento. Alianzas de oro 18 quilates desde 400 pesos. Regalamos cintillo de plata y grabado. Compramos oro, plata, enchapado. Pagamos hasta 430 pesos el gramo. Mitre 977 Rosario. Teléfono 425-5382. Joyería Renacimiento. Aprender a Volar, centro de día y centro educativo terapéutico, dedicado a la atención de personas con discapacidad. Un espacio acorde a las necesidades de cada persona pensando de manera terapéutica, educativa, recreativa y de sociabilización. Un lugar donde la atención y el profesionalismo se colocan a disposición de los demás. Un espacio diferente brindando la mejor atención. Estudio Jurídico Integral, Civil, Laboral, Penal, Previsional. Doctores Omar Quebrando, Alejandra Guerrero, Juan Manuel Lozada, Daniela Montenegro, Mariana Tomasín. Dorrego 1738, primer piso. Teléfono 0341-482-3122.
Maquinarias Miguel, máquinas para coser industriales, familiares y de cortar. Siempre el servicio de la industria de la confección. Triunvirato 596, Rosario. Teléfono 455-1334. Soy Juan Carlos Rolón, soy barrio de la zona 9. Bueno, me tomaron como chofer. Bueno, esta obra importante que están haciendo. Sí, para mí, yo que estoy hace muchos años acá, que nací acá, para nosotros es algo muy importante. Va a significar mucho para todo, para toda la zona. De las 3 inundaciones que tuvimos fue tremendo. Bueno, y esto para nosotros es algo muy bueno. No, la verdad que para mí es un orgullo trabajar para esta obra. Más que soy acá en el barrio, la verdad que es algo muy bueno para mí. Para toda la vida, y entonces esto es algo muy lindo. Servitec, servicio técnico de aire acondicionado, central y split, instalación, reparación, recargas, personal matriculado, teléfono 0341 154 682 178. Continuamos en Línea Directa, segunda parte del programa. Como lo habíamos anticipado, está con nosotros Daniela Montenegro, abogada, especialista en Derecho Previsional y Derecho de Familia. El tema es reparación histórica para jubilados y pensionados, que fue aprobada esta ley, sancionada en el año 2016. ¿Cómo te va, Daniela? Gracias por estar acá. Volviste después de tanto tiempo. Muchas gracias, Marcelo, por la invitación. Siempre es muy grato y bueno, logramos coincidir. Sí, exactamente. Bueno, vamos a hacer un resumen un poco para interiorizar a la gente y recordarles lo que significa esto de la reparación histórica, en qué consiste y a quiénes les corresponde este programa nacional, ¿no? Bien. Mira, este es un programa que se presentó a los efectos de poder regularizarle y actualizarle el haber a aquellas personas en donde estaba muy desajustado en función de lo que cobraban y de lo que realmente tenían que cobrar. La finalidad fue deshacerse o dejar sin efecto muchos juicios a los cuales la gente, cuando vio incrementado su haber en un monto que le significaba, dejó en muchos casos de continuar con ese juicio, que al Estado le significa un importe mayor, un gasto procesal y demás. Entonces, le hicieron una propuesta reajustándolo, llevando a lo que siempre se pidió y que por la Corte se estableció en un 82%, que es lo que nunca se dieron a las personas. Entonces acá se hicieron ajustes en función a los índices que se siguen y que están vigentes en las demandas de juicio de reajuste, y en función de eso se reajustaron algunos saberes. ¿Es solamente, se centra solamente en aquellos que le hicieron juicio al Estado? No. ¿O no? No solamente los que le hicieron juicio. A las personas que le hicieron juicio, bueno, tienen otra modalidad u otra forma en cómo se van desarrollando, y aquellas personas a las que no le hicieron juicio, pero que tenían sus saberes desajustados, lo que realmente cobraba una persona hoy en actividad a lo que cobraba esta persona en el mismo puesto, pero ya como jubilado, como pasivo, le hicieron una propuesta, las llamadas propuestas de reparación histórica. ¿Por qué? Porque trataron de manera histórica actualizar ese haber que en su momento no se había actualizado o no se había hecho sujetos a los índices que en ese momento se establecían. Lo más reciente es que la ANSES extendió hasta el 31 de agosto próximo, esto vencía en junio, el 30 de junio, Exacto. el plazo para que los jubilados y pensionados cobren una mejora en sus saberes en el programa de reparación histórica. ¿Esto también es para quienes hayan rechazado la reparación histórica? ¿Es para todos? ¿A quién le...? No, esto es, ANSES tiene dos formas de manejarse. Hay algunas propuestas de reparación histórica en donde ANSES las empieza a pagar a la persona, el jubilado, de manera automática. Una vez que la persona le aparece en su recibo de haber ese aumento con el concepto de reparación histórica, puede ejercer la acción. O lo acepta o lo rechaza. Si lo rechaza, no lo empieza a percibir más. Si lo acepta,
tenemos que hacer un procedimiento dentro del ANSES a los efectos de poder suscribir un convenio en donde esa persona acepta bajo ese beneficio, ese aumento que se le otorga en función de reparación histórica, y se pone la huella. Pone la huella la persona y pone la huella el profesional. Por eso sí o sí en esta instancia es importante y es imprescindible la presencia de un profesional que lo asista, le explique y lo acompañe. ¿Por qué? Lo acompañe porque a la hora de suscribir el acuerdo no es con firma, sino es con huella digital. Lo asista porque para darle una mirada o hacer un análisis en función de que si eso que le están ofreciendo en concepto de reparación histórica es lo que verdaderamente a esta persona le corresponde, porque en algunos casos es y en otros casos no lo es. Entonces en esa instancia la persona decide si hace un cálculo a los efectos de ver cuánto es la diferencia de lo que le correspondería y en función si ANSES le está ofreciendo menos, iniciar un juicio, o si es lo que le corresponde, aceptar esa propuesta y empezar a percibirla. Como te decía antes, hay dos maneras. ANSES en algunos casos lo ha pagado de manera automática, en donde cuando tenían de forma automática no necesitábamos ir al ANSES y suscribir el convenio con la huella, o primero teníamos que ir a realizar el convenio con la huella y después dentro de los 30 y los 90 días la persona empezaba a percibir lo que es reparación histórica. Hoy por hoy, casi todas las que son automáticas o fueron automáticas en su momento deben aceptarse y debe suscribirse el convenio con la firma. ¿Y el monto el monto aproximado, digamos, se puede saber el monto que le corresponde de esa suba, digamos, de los haberes? No se puede precisar. Sí, se precisa con un cálculo, o sea, de personas, o sea, un contador, un abogado, depende del sistema que vos tengas, se hace un cálculo en función a los índices que se aplicaron, en cuanto a la movilidad, en cuanto al ISBIC, de acuerdo a los fallos, qué movilidad dieron y demás, entonces se sabe cuánto sería lo que esa persona tendría que estar cobrando hoy. Por ejemplo, una persona que cobra hoy 8.000 pesos, tendría que estar cobrando 15 y ANSES le ofrece 11. Esa persona tiene la opción o de aceptar en mano esos 11 o iniciar un juicio con lo que el tiempo que conlleva ese juicio, ¿no? Y hay otros que no, que teniendo el juicio deciden hoy por hoy aceptar la propuesta porque por ahí hay gente muy mayor. Cuando hay juicio generalmente se le paga el retroactivo de acuerdo al tiempo que estuvo el juicio, si había sentencia firme o no había sentencia firme, la forma en que se lo paguen, entonces bueno, el jubilado decide en ese momento qué es lo más conveniente para él, siempre obviamente asistido con un profesional. Daniela Montenegro, muchos son los jubilados que le han ganado juicio al Estado, digamos, han hecho el juicio y han sido beneficiados. Muchos, la mayoría de los que hace... sí obtiene la sentencia favorable, por esto que te decía antes. O sea, ANSES nunca pagó el 82% que debería haber pagado. Entonces, en función de eso... Algo soñado, ¿no? El 82% móvil. Exacto, ¿no? que venimos desde hace... Una de las cuestiones buenas de este gobierno podemos decir que es esto en que tratar de algún sector poder actualizarle y mejorarle eso. Recordemos que el gobierno anterior vetó, ¿no? El 82% móvil. Exacto. Precisamente Cristina, ¿no? Exacto. Amén de que de estar establecido por sentencia y por la Corte. Claro, exactamente. La reparación histórica vence en julio de 2019. Exacto. Hasta esa fecha ANSES tiene la posibilidad de hacerle las propuestas, de continuar haciendo propuestas y mejorarle el haber a las personas, a los jubilados en este caso. ¿Y cuál es tu valoración sobre esta ley, digamos, personalmente, digamos, tu Yo creo que a muchas personas las benefició. No es el caso mucho de las personas que tenían el carácter de autónomo cuando se jubilaron o monotributista. A estas personas prácticamente no hubo ofrecimiento en la mayoría de los casos. En el resto sí, o sea, mucha gente se vio beneficiada. Por ejemplo, en el caso de las personas que trabajaron en ferrocarriles, ahí hubo algo medio raro porque a personas que le hicieron una propuesta y de repente desapareció la propuesta, gente que no aceptó o no la vio o no tuvo tiempo, después no volvieron a hacer. Entonces, y eran unas propuestas en donde verdaderamente al jubilado le mejoraban casi en un 100% el haber de su jubilación.
pero bueno, son cuestiones que Sí, no saben sí, y exacto. no saben decirnos el motivo del por qué esos ofrecimientos desaparecieron o en qué se basaron para hacerles a algunos u a otros distintos. Bien, rápidamente porque ya cerramos, pero Sí. ¿cuál es tu apreciación sobre los jubilados? ¿Cómo viven? Bueno, en el bloque anterior hablábamos un poco sobre la situación Sí. del país, ¿no? Recordemos que días pasados el gobierno congeló el tope, esto es terrible porque congeló el tope de devolución de IVA a los jubilados y también a los titulares de la asignación universal por Exacto. hijo. Esta ley fue sancionada en junio de 2016 y cada beneficiario podía recuperar como máximo 300 pesos. Ese monto debía ser actualizado cada 6 meses, Exacto. según la evolución de la canasta básica de alimentos, ¿no? Por la inflación, el tope de reintegro sería hoy superior a 400 pesos si no lo hubiera vetado, no lo hubiera... establecido un tope. Exacto, exactamente. El tope de la devolución del IVA. Rápidamente, ¿cuál es tu apreciación sobre esto que están viviendo? O ¿no? sea, los es una jubilados? realidad que, o sea, a ver, los jubilados, el que cobra la mínima cobra un haber de 8.096 pesos. Claro. Y las personas que no pudieron, en general los hombres, que no llegan a reunir los 30 años de aporte y tampoco pueden adherirse a la moratoria, cobran la PUAM, que es la pensión para el adulto mayor, que para que tengas una idea es el 80% de esa mínima. O sea que no llega ni a los 7.000 pesos. O sea, si hablamos Claro. eso con los gastos, si una persona Vergonzoso. está jubilada y tiene que pagar un alquiler, o sea, no come Claro. o no paga los impuestos. Claro. Es la realidad, Claro. salvo que tenga algún miembro de la familia que lo pueda ayudar. Considero que las jubilaciones como las pensiones mínimas están muy desfasadas. Daniela, ¿dónde te puede ubicar la gente? ¿A qué número de teléfono? Sí, al 482-3122 o 156-245578. Perfecto. Daniela Montenegro, entonces abogada, especialista en Derecho Previsional y de Familia. Para cualquier consulta, allí dio los teléfonos de contacto. Nosotros nos tenemos que ir, lamentablemente. Gracias por estar acá. Muy Gracias amable. a vos de nuevo por la invitación. Por la amabilidad de habernos acompañado, muchas gracias. Nos vamos a reencontrar, Dios mediante, el martes próximo, aquí 20:30, con la conducción de quienes habla, Marcelo Malvestiti, en la producción Cintia Gómez Cerrudo. Hasta nuestro próximo encuentro.